¿Sí? ¿Puedo saludar entonces? ¿Puedo decir buen día? ¿O me espero y digo buenas tardes? Sí, vamos a salir entonces. Listo, bien. Buenos días entonces y bendecimos a toda la audiencia, a todos los que se van a conectar inmediatamente o lo verán después. Los saludamos y los bendecimos y, y damos gracias a Dios, ¿no? Por otro momento en que podemos compartir la palabra y que podamos en esta hora abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y podernos poner en las manos de Dios para todo ese cambio y esa evolución que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Quiero hablarles de la Navidad, ya que estamos en vísperas de estas fiestas. Quería hablarles de la Navidad y yo le puse a esto la premisa de la Natividad. ¿Por qué le puse la premisa? Porque creo que hemos tenido muchas premisas falsas de que lo que es la Navidad, puesto de que justamente porque por allí nos falta un poco de conocimiento de cuál era la intención divina, ¿no? ¿Cuál es la intención de Dios? Y es eso sobre lo que quiero hablar. Quiero hablarle de 3 motivos específicos, intenciones divinas de Dios para con este nacimiento que los cristianos para nosotros es tan pero tan importante, ¿sí? Tan importante independientemente de la fecha. Yo sé que la fecha siempre ha sido algo de discusión, ¿sí? Pero independientemente de la fecha, de cuándo nació, de cómo nació, de qué es lo que vamos a hacer estas Navidades. Usted sabe que esto se presta mucho para que de repente podamos decir, no, las Navidades deberíamos festejarlas así, asado, sin esto, sin aquello. O sea, tenemos tantas características o argumentos que son aprobados, ¿no? Argumentos que cada uno tenemos en cuanto a cómo y cuándo deberíamos celebrar el nacimiento del niño. Por eso quiero que le preste atención a 3 cosas específicas para no desvirtuar el motivo por el cual vino el niño, ¿sí? Vamos a ir a una primera idea de por qué vino. Yo le voy a pedir a Marquitos entonces que me ponga un versículo que está ahí en Juan. Vamos a ver el primer motivo del cual vino. Préstele atención porque a lo mejor no es el mismo motivo que usted tenía en mente. Así que prestémosle atención a esto. Fíjese, dice, está Jesús con Pilato. Está Jesús con Pilato en este momento y dice que le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Preste atención a esto. Para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Para esto he venido al mundo,
para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Sabemos que la verdad, si usted se acuerda lo que estuvimos hablando la semana pasada, es mucho más la verdad. La verdad de la cual traía Jesús es mucho más allá de los argumentos que todos tenemos en cuanto a cuál es la verdad. Que de hecho Pilato le dice, ¿cuál es la verdad? Si cada uno piensa como quiere y todo argumento tiene su cierto criterio para el que lo cree. Pero es obvio que el criterio de los millones de personas que habemos en el mundo no era la verdad que él traía. La verdad que él traía era una verdad que estaba en el interior del hombre. Yo me ocupé la semana pasada de hablar mucho de esa verdad interna. Ahora fíjese, si para esto había nacido, para dar testimonio de la verdad, él necesitaba venir en carne para dar testimonio de la verdad. Y para que después nosotros demos testimonio de la verdad, vamos a necesitar entender esto. Nos hemos distraído muchísimo, nos hemos hasta peleado, hasta con los mismos cristianos, de cosas que no eran preponderantes, que no son importantes. Hay cosas que son tu verdad, pero no mi verdad, y que no tienen nada que ver con la verdad que traía Cristo. Entonces por 2000 años hemos estado discutiendo si había nacido ese día, si no había nacido ese día, si había que armar un arbolito, si no había que armarlo, si había que juntarse con la familia biológica, con la familia espiritual. Eso no tenía que ver con la verdad que por la cual había nacido. Eso significa, si le presta usted atención a su propia conciencia, de que hemos desvirtuado el motivo por el cual él nació. Si yo me pongo a discutir con usted cómo voy a celebrar la Navidad, o si hay que celebrarla, o qué es lo que hay que hacer en ese tiempo, no hemos entendido el para qué vino. ¿Para qué vino? Entonces yo quiero que tenga esa primera idea, primero, porque la vamos a necesitar, porque lo dijo él. Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Para que en algún momento nosotros, entendiendo todo esto, podamos nosotros también dar testimonio de lo que hay que dar testimonio. Es mucho más sublime y es mucho más glorioso que los testimonios que hemos podido dar hasta ahora. Porque creo que cada uno de aquellos que hemos conocido al Señor tenemos un testimonio. Yo he dejado el cigarrillo, yo he dejado el alcohol, yo he dejado esta situación, yo tengo un buen relacionamiento con la familia. O sea, cosas normales y naturales que Él ha venido a restaurar en nosotros. Pero eso y la verdad que de la cual Él hablaba está lejos. Por eso quiero que hagamos una suma. Ahora vamos a tocar solamente 3 cosas que son importantes y que tienen que ver con su nacimiento. Fíjese, vamos a mirar otra cosa. Está en Lucas 2:34, Marquitos, si me lo buscas. Lo vamos a leer acá en la Reina Valera, pero después lo vamos a pasar a la Biblia al día porque ya le explico por qué. Dice acá, y los bendijo Simeón y dijo a su madre. Estamos viendo la presentación de la criatura, ¿sí? La presentación del niño. Y el que los está bendiciendo es un profeta, Simeón, y dice que le dijo, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Tenga en cuenta esto, de que lo que él venía a hacer es mostrarnos, y que nosotros necesitamos entender permanentemente que nosotros vamos a estar contradiciendo siempre lo que él dice. Es casi humano y casi natural contradecir la señal que él va haciendo para que nosotros
crezcamos y evolucionamos. Fíjese una cosa, vamos a leer los dos versículos, Marco, poneme el de abajo también. Porque aquellos que nos gusta la revelación y encontramos muchas revelaciones en las Escrituras y esas revelaciones nos hace por ahí discutir con otro que no tiene la revelación que yo tengo, ¿sí? Fíjese esto. Verso 35 dice, esta frase es para la mamá. Y una espada traspasará tu misma alma, le dice a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, es lo que viene a colación del versículo anterior. A ver, Marcos, si podemos ponerlo los dos y podamos leerlo juntos, independiente de lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis son palabras para María. Vamos a leerlo de nuevo. He aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Yo quiero que por un momento piense cuántas veces usted se ha caído y se ha levantado. Y cuántas veces más habrá que volverse a levantar. Pero quiero que le preste atención a cuántas veces vamos a contradecir lo que él ha dicho. Él siempre va a estar dando señales que por nosotros va a ser contradecidas, ¿sí? Y esto es para darle lugar a lo que dice lo que sigue en el 35. Subímelo. Después lo vamos a leer en otra versión. Para que sean revelados, ¿qué? Los pensamientos de muchos corazones. Se tiene que revelar nuestro corazón. Así como encontramos revelaciones, uy, mira este misterio. Usted compartió un misterio esta mañana, que Jesús no había nacido el 25, sino que había nacido en otra fecha. Es un misterio. Lo que tenemos que pensar que no es tan importante ver qué día nació, sino para qué. ¿Para qué? Si yo me pongo a discutir en el día que nació, como no es lo único por lo que discutimos por muchas revelaciones. Cada vez que encontramos una novedad de vida en la Escritura, lo que hacemos es discutir con otros. Discutimos las señales que se nos van mostrando. Y eso, ¿sabe lo que hace? Revela nuestros corazones. Eso revela nuestros corazones porque en realidad cuando nosotros lo que llevamos tiene la intención de discutir, ya no lleva la verdad que quería Jesús que encontráramos. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de Pablo había dicho por la verdad que está en mí? Una verdad de descubrir quién soy, desde cuándo soy, para qué estoy, para que dé testimonio de quién soy. No discutir por cosas que son doctrinales, que son pasajeras y que no son demasiado importantes. ¿Sabe que una señal que nosotros discutimos y no nos damos cuenta es de que el que nació en ese pesebre, como nosotros conocemos por las Escrituras, es una señal que es contradicha por nosotros, porque nosotros decimos, ese era Dios mismo encarnado, ese era el Emmanuel con nosotros, y todo lo que estoy diciendo está escrito, Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Sin embargo, a pesar que para mí es Dios ese que nació allí, yo le doy más importancia a otras cosas que al que estaba allí era Dios, que al que yo celebro el 25 de diciembre o el día que sea, lo que estoy celebrando es el nacimiento de Dios. Y ahora, del Hijo de Dios, por supuesto. Pero si es Dios mismo, ¿cómo puedo en mi mente concentrar esa señal de que es Dios? Concentrarlo en un día específico, o sea, ¿cómo me explico con esto? Si yo le quiero hacer entender a alguien que el que había venido era Dios, lo que estoy diciendo, el que vino, es el creador del universo, es el creador de todo, no el de la iglesia evangélica,
ni de las cosas pasajeras que han ocurrido en mi vida. Si estoy diciendo que es Dios, estoy diciendo es el creador del universo. Entonces, ¿por qué me pongo a discutir con alguien que viene hablando del universo por otro lado, sin reconocer a ese niño que yo lo he reconocido allí? Yo lo reconocí en el pesebre y por eso lo quiero celebrar el 25 de diciembre, porque es lo único que yo conozco. Pero de repente alguien viene hablando del creador del universo por otro lado y yo soy capaz de discutirle. Pregunto, ¿esa sería la verdad? Quizás no me dé a entender todavía, pero quizás me pueda llegar a entender con la tercera cosa. Porque yo veía que una de las cosas es que se han revelado los pensamientos de nuestros corazones. Que Él vino a traer una verdad y que antes de esa verdad se iba a revelar los pensamientos contradictorios a la verdad de Dios, a las señales que Él va queriendo hacer en el mundo. Puede que sea así. Quizás si vemos el tercer punto, quiero mostrarles que Él trajo inmortalidad. Está en 2 Timoteo, vamos a leer un par de versículos. 2 Timoteo 1:10. Entonces vamos a ir recordando. Él vino a traernos una verdad que no es la verdad con la que nosotros andamos peleando con el mundo entero. No es esa verdad. Nosotros tenemos que ver qué verdades son las que estamos discutiendo. Él vino a traer una verdad que no es la misma con la que yo discuto con otras religiones, con otras mentes, con otros pensamientos. Segundo, justamente vino a eso para que yo viera eso en mi corazón. Que se me revelara eso en mi corazón. De que realmente yo iba a ser más contradictoria a las señales que otra cosa. Pero eso se suponía que era que muchas veces íbamos a caer en contradicción y nos íbamos a levantar de la contradicción. Entonces yo quiero que nos podamos ver en esas caídas de contradicciones y nos volvamos a levantar, porque yo personalmente he tenido muchas. En 40 años de evangelio he tenido muchas contradicciones. Me doy cuenta que no dejan de ser caídas, pero que uno se puede levantar, ¿cierto? Vamos a ver la tercera cosa. Él vino para traer inmortalidad, dice la palabra. A ver cómo dice. Está hablando Pablo a Timoteo y le dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, una de las cosas que Él trajo juntamente con esa vida, con ese trabajo que iba a hacer en nuestros corazones, en eso que nosotros podíamos ir viendo cómo caíamos y cómo nos levantábamos, una de las cosas que quiere traer es inmortalidad. Y la inmortalidad que Él viene a traer no es precisamente la de nuestro cuerpo físico. Él vino a traer una inmortalidad de algo en la que el ser humano ya venía padeciendo. Ya se había dicho en el Génesis, comen de eso y morirán. Y de hecho, cuando nosotros nos encontramos con el Señor, dice Efesios 2:2 o 2:1 creo, dice que nosotros estábamos muertos, ¿cierto? Estábamos muertos. Delitos y pecados, dice la Reina Valera. Pero estábamos muertos en errores. Pecado es error. Pecado es haberse equivocado. Estábamos muertos por la equivocación, por el error. Y Él nos vino y nos dio vida. Ahora,
juntamente con esa vida, lo que traía era inmortalidad. Que esa vida que Él traía para nosotros, fuera de que nos habíamos resucitado, nos habíamos levantado, pero que ya no íbamos a volver a morir. ¿Sabe que una de las cosas que dice Pablo, dice, por causa de ti morimos cada día? Fíjese, ¿cómo es que puede Pablo morir cada día cuando él vino a traer la inmortalidad? ¿A qué moría Pablo? A errores. A errores. Sepa que pecado no es solamente haber hecho cosas malas. El estar errado, el estar equivocado, es pecado. Lo que pasa es que a nosotros nos suena pesado. Nos da la sensación que pecado es solamente cuando yo estoy haciendo cosas grotescas de las cuales mi mente cuadrada lo ha encerrado como pecado. Pero morir a los errores cada día. Ir descubriendo errores, ir muriendo a ellos. Todo lo que es negativo, todo lo que no pertenece a la verdad, tiene que morir. Tiene que irse. Porque justamente Él trajo la inmortalidad. Hay solamente una cosa que permanecerá para siempre. Y Él dijo, ustedes disfrutarán de la verdad y la verdad vivirá para siempre en vosotros. Una verdad de la cual dijo, van a ser verdaderamente libres. Verdaderamente. No voy a estar atrapada en ningún error. No voy a estar atrapada en ninguna cosa que me estorbe para otra cosa. Porque el problema no es el error en el que yo estoy viviendo. Es cómo me atrapa en algo. Quiero mostrárselo en Romanos. Vamos a mirar allí. Fíjese dónde nos atrapa el error y no disfrutamos la inmortalidad. Vamos a leer un poquito para que pueda usted entender el contexto, pero después le vamos a prestar atención a 2 versículos específicos. Pero vamos a leer desde el 1, a ver. Fíjese, está hablando de cómo nosotros juzgamos, ¿sí?, a los demás. Y mayormente juzgamos a los demás por lo que hacen los demás, ¿no? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo, quizás desde otro lugar, de otra manera, pero lo estás haciendo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Por eso es importante entender la verdad. Porque allí es donde yo me voy a dar cuenta cuando yo estoy haciendo juicio contra otros, porque estaría yendo contra esa verdad. Voy a volver a leer ese versículo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los demás que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al? ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar de manera de pensar. Si Él tiene esa benignidad, volvémelo a poner, quisiera volverlo a leer. No menospreciemos la benignidad, la paciencia y la longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, a un cambio de manera de pensar, a mí y al otro. Entonces, ¿cómo puedo yo estar todo el tiempo, cuando se me mandó a que diera testimonio, no que estuviera peleando con nadie por cosas que no tenían importancia, ¿sí? ¿Qué importa cuando festejamos la Navidad? Sino que creo de ella. ¿Qué es lo que creo? Porque si realmente creo lo que tengo que creer de ella, tengo que creer que Dios se hizo carne para venir a traerme una verdad. Una verdad que era obvio que el mundo no la podía vivir, no la vivía. Y era necesario que yo la viviera. Si yo vivo esa verdad, empezando, no voy a estar contradiciendo lo que Él dice. Acá hay una benignidad que Él tiene, la tiene para con todos los hombres y que nosotros la estamos ignorando o contradiciendo. Porque por un lado decimos que Él es bueno, ¿a qué lo decimos? Dios es bueno, es misericordioso, pero por otro lado condenamos a las personas. En lo que juzgo a otro me estoy juzgando a mí mismo, no me doy cuenta. ¿Sabe que ignoro cuando hablamos de juicio de Dios ese equilibrio? Si yo juzgo a las otras personas, yo no tengo equilibrio. No tengo equilibrio para mí mismo, o sea, no sé qué es lo que estoy diciendo, o sea, no sé lo que estoy juzgando. Si yo juzgo a otro, estoy diciendo que ya Dios no es tan bueno como parecía. Cuando yo no tengo la misma longanimidad que Él tiene de esperar, nosotros deberíamos morir a eso. El que nosotros no tengamos paciencia para con los demás, que nosotros llevemos a una gran disputa por ese tipo de cosas. Y lo digo por mí, ¿sabe cuántas veces yo he discutido cosas que son mis verdades? Y sí, puede ser que sí, que me sobre argumento bíblico para poder mostrar esa verdad. Pero discutir que le hago mal al otro y me hago mal yo. Y esa no es la verdad. La verdad es la que venía a traer Jesús. ¿Quién éramos? ¿Desde cuándo éramos? Quiero mostrarle esto. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Mira, Marquito, no te he puesto un versículo, pero me gustaría que lo pusiéramos porque tiene que ver con esto. Poneme Efesios 2:3. Fíjese la ira de Dios acá, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de... Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese, ¿cuándo está la ira de Dios? Quiero que le preste atención, ¿dónde está la ira de Dios? O cuando Dios está enojado. Cuando yo hago lo que bien me parece, pero se supone que esa era una condición en la que yo estaba antes. Tengo que seguir con mis pensamientos, tengo que seguir con mi voluntad, tengo que seguir con mis deseos. Sigo con mi deseo de discutir cosas que no son favorables al plan de Dios, que no tenían que ver con el nacimiento, sino que tenían que ver más bien con el resultado de mirar mi propio corazón. Que al final le estoy contradiciendo las señales. Señal contradicha.
Él tiene una benignidad, pero de repente yo le estoy diciendo al otro con mi discusión que Dios no tiene una benignidad para con el otro, si lo discuto. Una cosa es que tratemos de enseñarnos, ¿sí? Que nos enseñemos, pero si discutimos, si yo juzgo al otro, si no le doy la oportunidad de que el otro disfrute de la longanimidad de Dios igual que yo. Estamos bajo esa ira. Volveme a poner el versículo que teníamos en Romanos, ahí donde dice de la ira. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Todo tiene que ver con nuestro corazón. Necesitamos verlo al corazón, que se nos revele el corazón. Atesoras para ti mismo ira. ¿Por qué atesoro ira? Porque sigo con mi pensamiento, con mi voluntad, con mi deseo. Lo sigo haciendo a mi manera y no a su manera. Entonces, en la revelación del juicio de Dios, vuelvo al juicio de Dios. El juicio de Dios es que yo sea equilibrado en lo que pienso, en lo que hago, lo que digo. Tiene que tener un equilibrio. Yo he perdido el equilibrio si yo sigo discutiendo con cosas que no eran importantes. Lo importante era que el hombre conociera lo que tenía adentro, no cuando festejaba la Navidad. Me voy a enfocar en la Navidad porque estamos a víspera de la Navidad. Pero puede ser cualquier otro tema. Le estoy quitando el valor al nacimiento para que el otro conozca su verdad, una verdad que tiene adentro, como dice Pablo, por la verdad que está en mí. La verdad que está en nosotros, dentro. Vamos a seguir leyendo. Subamos, Marco. El cual pagará a cada uno. Subamos. No, de donde estábamos subimos. Este no era nuestro día. Pero el que sigue. Fíjense, vamos a leer esto. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es importante que sepamos qué obras hacemos porque tenemos el resultado. Todo lo que hagamos tiene su cosecha. Vida eterna a los que perseverando. Vamos a leer bien esto. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Préstele atención. Vida eterna. Quiero que le preste atención a esto. Vida eterna no es cuando yo me muera me voy al cielo. Vida eterna es entender el plan de Dios. ¿Estábamos dónde estábamos? Acá. Pero antes estábamos en Él. En Él. Estábamos en Él antes de que el mundo fuera. Antes de los tiempos. ¿Sabe cuándo se empiezan a marcar los tiempos? Desde el planeta. Acá. Mientras estábamos acá, estábamos en delito y en pecado. Pero antes de los tiempos, o sea, dentro de la eternidad, estábamos en Él. Yo necesito volver a Él acá. Pero no estaba yo solita con Él. Estabas tú a pesar de que peleé todo el tiempo contigo. Vida eterna. Los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, respeto, inmortalidad. Pero ira y enojo, otra vez, ira. Siguen pensando como quieren y ya no disfrutan de esa eternidad a la que el Señor dijo que pertenecíamos. A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Él vino a traer esa verdad, una verdad que estaba dentro nuestro, una verdad que está en mí, una verdad que está en ti, una verdad que está en todos. Lo que necesitamos es que la gente pueda conocer esa verdad. Pero preferimos ser contenciosos.
Si yo estoy peleando, no obedezco a la verdad. Una cosa es ayudarle a ver la verdad que está en él, pero no discutir sobre cosas que no son imprescindibles. Lo que nos muestra a Dios, que todo ser humano es contencioso. ¿Cómo nos gusta pelear? La guerra está en el corazón de los hombres, guerras más grandes o guerras más pequeñas. Nos gusta pelear por todo. Y hasta lo hemos usado al mismo Señor para discutir. Las grandes guerras, las más grandes problemáticas en el mundo, ha sido a causa de la religión. ¿Puede creer usted? Pero es el ser humano, el corazón del hombre, contencioso. Por eso necesitamos verlo. Porque con los labios decimos, ay, yo adoro a mi Señor, adoro, pero peleo con los seres humanos. No los puedo ver como Él los ve. No tengo la longanimidad que necesito tener. Vale. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley van a perecer. O sea, si han errado sin la ley, no van a ser juzgados por ley. Entonces yo no puedo estar discutiendo, no, porque la Navidad no se festeja así. El que no conoce, no conoce. ¿Que puedo darle a conocer? Sí. Si tengo la afabilidad de poder darlo a conocer, bienvenido sea. Pero no conviene la contienda. No seamos contenciosos con nada. Quiero mostrarle 2 versículos. Volveme a poner el anterior, Marcos. A ver. Quiero que le preste atención a eso. Bájamelo. Un poquito más. Fíjese cómo dice acá. Pero gloria y honra y paz. Quédese con esto. Gloria, honra y paz. Ahora volvamos para atrás en el, creo que es el 8. El 8. No, a ver el 9. Donde dice la inmortalidad. Acá, fíjese cómo dice este. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan ¿qué? Gloria, honra e inmortalidad. Gloria, honra e inmortalidad. Y el otro versículo dice, gloria, honra y... Ponémelo, Marcos. Gloria, honra y paz. Entonces quiero que miren las 2 cosas. Buscar vida eterna es buscar gloria, honra e inmortalidad, o gloria, honra y paz. Y paz. La inmortalidad que el Señor venía a traer tiene que ver con lo que dice Pablo cuando dice morimos cada día. Hay que morir a un montón de cosas. ¿Hasta qué? Hasta que toda esa contienda que hay en mí deje de estar. Cuando hay paz, hay inmortalidad. Si hay paz, hay inmortalidad. Cuando yo dejo de pelear, hay inmortalidad. Ya no hay más nada para que muera. Y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Quiero que piensen esto. Porque cuando Pablo encontró esa verdad en sí mismo, ya no se preocupó en estar discutiendo, ya tenía paz.
ya tenía paz, ya no había más nada a qué morir. ¿A qué voy a morir ahora? Ya he morido. Ya he muerto un montón de cosas que estaban molestando en mi vida. Ya aquello que no me traía paz porque no hacía las cosas como yo las hacía, ahora a mí me da paz. Porque he creído, no solo porque hay una verdad en mí, porque he creído en el que ha venido. He creído que es más que algo que puede sostener un pesebre. Es obvio que es más que algo que se pueda celebrar en un día. Es algo que venía a traer para el mundo entero. Por eso hay señales contradichas y contradichas por mi corazón. Contradichas que si yo digo que ese era el Dios del universo, yo no puedo contenerlo, no solo en un pesebre, no lo podemos contener en 4 paredes de una iglesia. Algún día vendrá otro creyendo en Dios y vendrá desde otro lugar, porque ese que yo tengo ahí en el pesebre es el dueño del universo. En Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Cómo lo puedo seguir teniendo en un pesebre y peleando con los demás por el día que nació? Por el lugar donde nació. Si yo creí que era el Dios del universo, tengo que aceptar y no puedo tener ese corazón contencioso porque estaría contradiciendo la señal de que Emmanuel, Dios con nosotros, puede trabajar en los corazones de todo el mundo, venga de donde venga. Entonces a lo mejor viene por otro lado, pero a la larga se va a encontrar con ese que dijo, para esto he venido. Que se encuentre con Él. Eso es encontrarse no solo con la verdad, sino encontrar la verdad que hay dentro. La verdad que está dentro del ser humano. Entonces quiero que piense por un momento en estas cosas. Para esto he venido, para traer una verdad. Para traerles la inmortalidad y van a dejar de morir a errores cuando tengan paz. Me llama la atención de que Pablo pueda mirar la inmortalidad igual que la paz. Porque cuando Isaías muestra el nacimiento del niño, dice que el niño traía sobre sus hombros un principado de paz. Un principado de paz que tiene que ver con que reconozcamos esa verdad, si no, nunca verá paz, nunca habrá paz. Nunca habrá paz ni siquiera en medio de un techito, porque estaremos siempre en contienda. Hoy el tema es la Navidad. Mañana puede ser 10.000 temas. Está el tema del diezmo. Veo que cuánta contradicción hay si diezmamos o no diezmamos. Si tenemos que congregarnos los sábados o los domingos. Si tenemos que hacer esto o aquello. Todo eso va en contra de la verdad. ¿Qué me importa qué piensa el otro? Si eso no le suma a la verdad. ¿Sabe que si encontramos la verdad dentro nuestro, lo demás pasa a ser superfluo? Ya no le doy tanta importancia al día como al que la verdad viva dentro mío. Y que lo que Dios hizo conmigo, vamos a poner de ejemplo a Pablo, lo que Dios hizo con Pablo, murió lo suficiente a sus errores. Pudo ver que estaba sirviendo a una religión y pudo salir de eso para poder encontrarse con la verdad que moraba en él. Y nosotros necesitamos lo mismo. Si no, no seré parte de ese imperio de la paz. Pero ¿sabe una cosa? Que Isaías cuando dice un niño nos ha nacido y el principado sobre sus hombros,
Dice versículos que siguen que se extenderá por todo el mundo ese imperio de la paz. Y dice que el celo de Jehová hará esto. No sé cuándo lo hará, pero yo quiero ser parte. Antes de irme, yo quiero ser parte de aquellos que tienen paz, porque ese niño nació. Y me gustaría que usted pudiera encontrar la paz también. Que pudiera encontrar la paz interior porque encuentra la verdad. Porque encuentra de que antes de todas estas discusiones y todas estas cosas que puedan haber en el mundo, pero tiene que ver con los corazones de la gente. Tiene que ver con el corazón mío. Para que yo encuentre paz, esto tengo que entenderlo primero yo. De hecho, el regalo de la vida eterna, de no tener tribulación, de no tener aflicción, tiene que ver con que se haya encontrado eso. Padre, yo quiero ponerte esto en tus manos, mi Dios amado. Conociendo tu longanimidad, como dice la palabra. Que tú lleves, Señor, comenzando por tu pueblo. Quizás aquellos que pertenecemos a religiones seamos de los más contenciosos en cuanto a cómo celebrar, a qué celebrar. Muéstranos primeramente a nosotros mismos. Señor, ¿dónde está la verdad? Tan dentro nuestro que cuando encontremos esa verdad, encontramos no solo la paz, el dejar de morir a cosas que ya no tenían sentido, porque ya están todas muertas. Porque solamente la verdad morará en nosotros y eso es para siempre. Trae paz en los próximos días venideros, Señor. Trae reflexión, trae conciencia. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.